Entramos en los bosques, mares, ríos y desiertos. Exploramos la flora, fauna y funga de la mano de científicos, artistas, deportistas y amantes del mundo natural. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de conversaciones. Bienvenidos y bienvenidas a la 6ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Conducen Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia. Hemos llegado, Martín del Río, que estás por ahí, al último capítulo de la temporada. No, ¿Qué me Bárbara, dice? estoy triste, pero Yo contento a la también. vez. Sí, Dan ganas de estar muy contento porque ha sido una temporada maravillosa y el cierre del broche de oro de esta temporada, sin claro, duda, con el invitado que tenemos. un gran invitado, pero contento, como dices tú, porque ha sido una temporada con harto impacto, con invitados increíbles, así que y felices de estar aquí con nuestro invitado que ya lo puedes anunciar, querida Bárbara. Lo voy a anunciar inmediatamente, pero voy a agradecer antes a Patagonia que nos ha bancado las últimas 4 temporadas. Así Han es, estado ahí un al pie del partner. cañón con nosotros. Esperamos que estén en la próxima Siempre, temporada, de siempre. todas maneras. Bueno, nuestro invitado está ahí sentadito y solo puedo decir que hay pingüinos en el fondo de su salón. ¿Ah? Nació en 1969 en Argentina, es biólogo marino y conocido como el embajador de los pingüinos en el mundo. Ha enfocado su carrera en ecología, manejo y conservación de aves marinas, desempeñándose además en planificación y gestión de áreas protegidas tanto marinas como terrestres. Lleva más de 28 años radicado en la Patagonia, donde se ha enfocado en la protección de los pingüinos. Es uno de los fundadores del Grupo Mundial de Especialistas en Pingüinos de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza y creador de la Global Penguin Society. De esta forma ha sido clave también en la creación de la mayor reserva de biosfera de la UNESCO en Argentina, así como de otras áreas protegidas y de conservación para los pingüinos. En el año 2023 fue galardonado con el Indianapolis Prize, el mayor reconocimiento en conservación animal, ¿no? En este cierre de temporada de Inspirados, como decíamos, damos la bienvenida a Pablo García Boroboglou, más conocido como Poppy. Muy bienvenido. Bienvenido, Poppy. Muchas gracias. No, bueno, un honor para mí que me hayan invitado en este cierre de la temporada de ustedes, así que es un placer estar hablando con ustedes, chicos. El honor es totalmente nuestro. Así es. Poppy, bueno, este es un clásico de este podcast que de alguna forma vamos a introducirnos en tu expertise, en tu historia, pero siempre nos gusta partir preguntándote cuáles eran tus recuerdos de contacto con la naturaleza desde pequeño y si tienes algún recuerdo de Mar del Plata, que por donde entendemos tú naciste ahí. Sí, claro, bueno, o sea que siempre yo cuento que yo creo que trabajo en pingüinos, en la conservación de pingüinos, gracias a mi abuela, porque ella fue el contacto con la naturaleza. Vos sabés que, bueno, el apellido difícil Borboroglu es de mi abuelo griego y vino en 1921 de Grecia a Patagonia y mi abuela en esos años visitaba las colonias de pingüinos. No existía el ecoturismo, todavía acá se estaban matando elefantes, lobos marinos por la grasa, el cuero. Entonces el ecoturismo no era una cuestión de que la gente iba a disfrutar de la fauna todavía. Y ella, cuando yo nací, me contaba estas historias espectaculares de sus visitas a los pingüinos y me contaba de cómo los adultos volvían, o sea, toda una cuestión que cuando yo tenía 2 o 3 años, imagínate cómo me impactaron, ¿no? Sí, claro. Para mí era algo muy remoto, pero fue la primera vez que escuché de algo que se llamaba pingüino, del mar, de esta dedicación y de alguien que valoraba los recursos naturales. Y entonces fue a través de ella que yo, digamos, de alguna forma después terminé desarrollando una carrera en pingüinos. Yo quería ser embajador y entonces acá en Argentina tenés que ser abogado, por ejemplo. Entonces empecé a estudiar leyes. Después de 3 años, 2, no era lo mío. Entonces después incursioné más en el turismo. Mi familia tiene una agencia de viajes y ahí empecé a guiar. En ese momento, acá en Patagonia, en Argentina, no había guías en francés y había mucho turismo. Entonces yo empezaba a guiar en francés y ahí empecé a estudiar más de la fauna y ahí me apasioné, ¿no? Y ahí justamente en los años, estamos hablando de los 80, había un gran problema acá por el tema de los derrames de petróleo. Morían 40.000 pingüinos de Magallanes por año en esta provincia nada más, provincia de Chubut.
Entonces uno iba a las playas y te encontrabas con pingüinos muertos o agonizando, cubiertos en petróleo, y entonces yo empecé como a rehabilitarlos y bueno, después liberarlos, ¿no? Y bueno, después de un gran derrame que afectó a muchos, yo hice un centro de rehabilitación con colegas y demás, y ahí dije, no, bueno, no puedo dedicar mi vida a lavar pingüinos, tengo que ser más útil para ellos, tengo que educarme, y ahí empecé un poco la carrera más de formación, ¿no? Académica, en biología. Bobby, de todas maneras, ¿cómo fue para ti el primer encuentro con esas escenas? ¿Cómo eran esas escenas, ¿no? ¿Qué te sucedió internamente como para finalmente definir que dejaba el camino a la diplomacia, que era lo que tú querías, y te girabas completamente de rumbo y te quedabas con los pingüinos? Sí, a mí me pasa algo raro que es cuando uno va a encuentros o con congresos de conservación. Muchos colegas dicen, no, yo toda mi vida quise ser biólogo y conservacionista. No, yo no. Yo no era esas personas que desde chiquito tenía esta vocación. O sea, tenía este contacto a través de mi abuela y esta valoración, pero no era esas personas que sabía que me iba a dedicar a esto. Pero la primera vez que yo era adolescente, que fui a una colonia de pingüinos, sí hubo un momento especial, ahí donde se galvanizó la conexión con los pingüinos. Entonces yo dije acá, la energía, lo que yo sentí esto de tener que ayudarlos, como que tengo que hacer algo por ellos, o sea, no sé, no te puedo explicar, es como un mensaje, ¿viste? No sé cómo describirlo. Entonces, de ahí dije, no, yo tengo que... Y ahí empecé el tema de la rehabilitación, de hablar en nombre de los pingüinos por la conservación. Y es como se fue construyendo. Pero ese momento de estar rodeado, era una colonia que tenía 500.000 de pingüinos. Algo pasó ahí que no sé cómo describirlo, y dije, bueno, tengo que dedicar mi vida a esto. Yo siento algo, se me despertó, creo, el mensaje de mi abuela. Bobby, podríamos entrar antes de profundizar en los temas del pingüino en general, contarnos qué especies de pingüinos habitan en Argentina, quizás las cuales compartimos también al otro lado de la cordillera, pero cuando tú también decías estas especies que morían, ¿cuáles son las principales especies que tú has trabajado y como catastro en general? Bien, buenísimo. Por ahí está bueno compartir que existen 18 especies de pingüinos en el mundo, ¿viste? Porque a veces se percibe que hay 4 y que están todas en Antártida, ¿no? Mucho Claro. por los documentales y las películas de Hollywood, ¿no? Happy Feet, La Marcha de los Pingüinos. Claro, Entonces, agarró una moda muy, muy grande. claro, inclusive cuando venís con turistas y los llevas a un lugar semidesértico y ellos esperan el iceberg, decís, no, acá viven pingüinos también. Entonces, nuestra misión, yo en algún momento, después charlamos, creé una organización que se llama Global Penguin Society, como decía Bárbara, que promueve la protección de las 18 especies de pingüinos del planeta, a través de ciencia, a través de lo que es protección de hábitats, tanto marino o en costa, donde ellos reproducen, y un programa educativo. Entonces, digamos, va variando el tipo de especie en la que trabajamos. Principalmente, como preguntabas, Martín, la principal especie acá es el pingüino de Magallanes, que es este que ven acá atrás. Claro. Es un pingüino de resina, que es el más abundante en esta zona. También tenemos proyectos en el sur de Chile con el pingüino rey, en el Parque Pingüino Rey. Trabajamos ahí desde que aparecieron los primeros. En Tierra del Fuego, claro. Claro, en Tierra del Fuego, al sur de Porvenir, como 1 hora y media más o menos por tierra. Es fantástico lugar, impresionante. También tenemos proyectos muy activos en Nueva Zelanda con distintas especies de pingüinos más bien crestados, ¿no? Los que tienen estas plumas adaptadas de color amarillo, naranja. Y tenemos proyectos tanto en lo que es la isla sur de Nueva Zelanda, que en un pingüino que vive en el bosque denso, que la gente no puede entender cómo un pingüino vive ahí. No los ves, viven en cuevas escondidos bajo rocas y árboles. Y también en islas de Nueva Zelanda subantárticas, que hay pingüinos casi desconocidos, que no se sabe nada por lo inaccesible de esos lugares. Y también, bueno, colaboramos con proyectos en Nueva Zelanda, en Sudáfrica o en Perú. Entonces va oscilando, ¿no? Acá en Argentina las especies, digamos, más, como decíamos, las más
conspicuas, la más abundante es el de Magallanes, el penacho amarillo, que también está en el sur de Chile, y después tenemos el pingüino rey, más hacia el sur, a la zona sur, y está el gentoo, que es un pingüino que se llama papúa, o Es gentoo, hermoso, chiquitito, ¿no? Claro. parece que tuviera un auricular blanco puesto. Me encanta. Que ese se lo llama, se lo conoce como el ganador del cambio climático, porque tiene unas características muy diferentes del resto de los pingüinos y le está yendo muy bien. O sea, es un gran... se adapta a todo rápido y está hasta desplazando otras especies de pingüinos que tienen características mucho más fijadas y no pueden adaptarse tan rápido a los cambios que se están dando. ¿Cuáles serían los más amenazados, Poppy? ¿Y qué es lo que te pasó básicamente o qué es lo que te llama a ti la atención, particularmente en realidad, de los pingüinos? Mira, lo que está preocupándonos mucho es que de las 18 especies, la mitad están amenazadas. Se encuentran amenazadas listadas en la lista roja de UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y es porque, ¿qué pasa con los pingüinos? Ellos enfrentan amenazas tanto en el mar como en tierra. Entonces acumulan amenazas. Si vos estás hablando de un delfín, bueno, tiene problemas marinos. Si hablas de un guanaco, tiene un problema terrestre. El pingüino tiene problemas en los dos ambientes. Entonces acumula y se le solapan los problemas. Y encima, los pingüinos aparecieron hace 62 millones de años en Nueva Zelanda. Había un microcontinente que se llamaba Zelandia. Y de ahí los pingüinos empezaron a explorar otras áreas. ¿Y a dónde iban? A Sudamérica. Y en ese momento la Antártida estaba unida a Sudamérica. Entonces iban a lo que ahora es Chile, por ejemplo, y ahí se formaban durante millones de años nuevas especies y volvían a Nueva Zelanda, y estamos hablando de millones de años, ¿no? Entonces se mezclaban nuevas especies, iban y venían, hasta que, ¿qué pasó? La Antártida se separó de Sudamérica. Entonces los pingüinos conquistaron el Océano Atlántico, y ahí conquistaron Sudáfrica, conquistaron el Océano Índico, conquistaron Antártida. Como decíamos, los pingüinos no son de Antártida originalmente, y después conquistaron a Australia, pero por la parte de atrás, porque la corriente que rodea la Antártida, la corriente circumpolar, era una especie de escalera mecánica para ellos, los distribuyó por todo el hemisferio sur, ¿no? Y Un tobogán de agua, de esos de la piscina de juego. Claro, y el pingüino es un gran explorador de océanos, ¿viste? Nadan cientos de miles de kilómetros. Mirá, un dato, este pingüino de Magallanes es un gran migrador, viven hasta 35 años y durante su vida nadan el equivalente a dar 12 vueltas al planeta, nadando. O sea, imagínate cómo usan los océanos. Y entonces, ¿qué pasa? Todos estos hábitats que ellos usaban eran islas mayormente sin predadores. Entonces no necesitaron volar porque nadie los comía en tierra. Entonces desarrollaron mayores habilidades para bucear, para conseguir comida abajo del mar, donde no había tanta competencia con otras aves, y les fue muy bien. Pero ¿qué pasó? Empezaron a modificarse las condiciones del planeta y ahora estas adaptaciones que fueron tan buenas son un problema muy grande para ellos. Porque los humanos empezamos a crear problemas que ellos no pueden solucionar en tan corto plazo. O sea, estamos llevando un montón de predadores nuevos a estas islas. En Nueva Zelanda hay 30 millones de possums, que son como una zarigüeya, un comadreja, y se comen un montón de aves, incluyendo pichones de pingüinos. Y los pingüinos esos no están adaptados para defenderse. No es como, en cambio, el magallánico, por ejemplo, es una especie que ha convivido mucho tiempo con pumas, zorros, armadillos. Es muy agresivo, se sabe defender de alguna forma. Muchas otras especies no, son muy inocentes. Entonces eso, sumado a la pesquería, sumado al cambio climático, al petróleo y a un montón de otros fenómenos, han contribuido a la declinación de especies. Yo te diría, Bárbara, que de las tres más frágiles están el pingüino de Galápagos, que es el pingüino más tropical, porque hay pingüinos de la Antártida, pero ahí está el trópico. Y el de Galápagos tiene una población que, te digo, no supera las 2.000 parejas en el mundo, es lo que queda. Después hay otra especie que se llama de ojos amarillos, que solamente está en Nueva Zelanda, quedan 1.200 parejas. Y es muy tímido y sufre muchas enfermedades y tiene características que
que lo hacen declinar. O sea, el adulto no abandona el pichón cuando falta comida. Entonces se termina muriendo el pichón, se muere él. Tiene muchas características que hacen que sea muy frágil. Y otro que estamos muy preocupados es el pingüino africano. El pingüino africano hace un mes acaba de pasar a la categoría de críticamente amenazado. Nunca en la historia ningún pingüino tuvo esta característica, esta categoría. Era un pingüino muy abundante. Hace 100 años había 2.200.000 parejas y hoy quedan menos de 10.000. La población se fragmentó entre Namibia y Nueva Zelanda. Pero ¿qué pasa? Hicimos todo mal. En los años 40 se cosecharon para consumo 8 millones de huevos. Después vinieron casi 50 derrames de petróleo. Después vino la sobrepesca y ahora viene el cambio climático. Entonces, nunca le dimos una chance y ahora las pesquerías son tan poderosas que están hasta afectando el tamaño de las áreas protegidas, la viabilidad, el manejo, y estamos, bueno, por eso muy preocupados por eso. Y están, perdón la interrupción, Martín, están haciendo en estas 3 especies en particular, por ejemplo, se están haciendo trabajos de reproducción, en resguardo Sí. y etcétera, ¿no? Sí, cada uno en su país. Nosotros trabajamos con los tres, con los tres gobiernos, inclusive contribuimos a hacer el plan de manejo del pingüino africano, ayudamos en todas las cuestiones en un proceso muy grande de lucha contra las pesquerías, con informes técnicos, apoyo de gestión y demás. Y después en las otras 2 también, o generando, por ejemplo, en el Galápagos, tratando de que se cumpla el plan de manejo, ¿no? Para que la gente no haya tanta migración de gente del continente a las islas, o por ejemplo reduciendo la cantidad de predadores, o hay proyectos para proveer nidos artificiales. En Sudáfrica el estado de cosas es muy grave. Por ejemplo, los adultos, como no hay comida, abandonan a los pichones antes que los pichones estén listos. Entonces, el pichón de pingüinos no es, tiene un plumón, no puede ir al mar, es permeable, digamos, pero tiene que crecer y en un momento desarrolla la pluma impermeable y puede ir al mar. Los adultos los abandonan antes, entonces hay esfuerzos para colectar estos pichones, los mantienen vivos, los alimentan y se están tratando de generar colonias artificiales. ¿Qué quiere decir? En lugares más hacia el Índico, más hacia lugares donde hay comida, más cerca de estas colonias, se hicieron... el nivel de intervención es increíble porque se puso un alambrado, una valla en una punta para que los predadores naturales como los leopardos, chacales, no se coman a estos pingüinos. Entonces se puso una valla y se está tratando de que esos pichones se vayan a reproducir estos lugares. Entonces, antes de liberar estos pichones, que se cosecharon más hacia el este, se los lleva ahí, se los pone en corral para que como que se aquerencien de alguna forma, tengan una impronta, una adherencia a ese lugar, y después se los libera, esperando que 5 años más tarde vuelvan a reproducir este lugar. Está siendo exitoso porque ahora hay como entre 5 y 10 parejas que se han asentado. Es un proceso lento, pero bueno, se usan decoys, ¿viste? Se ponen pingüinos como este, por ejemplo, en la costa. El pingüino es un bicho muy observador, entonces va nadando y dice, mirá, ahí hay pingüinos, entonces debe ser un buen lugar. Entonces es como un llamador. Qué lindo, ahí hay un amigo. Y quizás bueno. el caso del pingüino rey de Tierra del Fuego es un caso que partieron poquitos y han ido durante los años creciendo su población, ¿no? O sea, pasa eso que de a poco se van sumando más. Sí, tremendo, pues son animales muy sociables y comparten muchísima información. Entonces se juntan en el mar para alimentarse, porque es mucho más eficiente para ellos comer en grupos, ¿no? Porque persiguen a los cardúmenes, los empujan contra la superficie. Entonces, nada, suponete nosotros 3 nos encontramos en el mar, comemos, somos 3 pingüinos, bueno, yo después los sigo a ustedes, y ustedes van a la colonia, y bueno, yo me quedo en la colonia con ustedes. Entonces, y así como que van atrayendo a nuevos individuos. Lo que sí pasa es que, claro, lo que pasó con el rey es muy interesante la historia, porque hace 120 años, que es lo que se hacía en ese momento, cuando la industria ballenera empezó a caer un poco en algunos lugares, empezaron a ir por pingüinos. Y se eliminaron todos los pingüinos rey de todo el cono sur, porque era un animal que tenía mucha grasa, buen tamaño, fácil de capturar, y desaparecieron de toda nuestra zona. Y empezaron a volver hace un tiempo.
Y esto es la historia espectacular de ahí, del Parque Pingüino Rey, porque ahora hay más o menos 160 adultos el pico que alcanza, ¿no? Pero hubo un arqueólogo que hizo un estudio y encontró como herramientas de las tribus originarias hechas con hueso de pingüino rey y que tienen 1000 años. O sea que y hay un lugar ahí en la Bahía Inútil en donde encontraron un collar religioso, se ve, de un aborigen que tiene todo pico de pingüino rey. O sea que la colonia estuvo ahí mucho tiempo. Luego la hicimos desaparecer y ahora están volviendo a estos lugares. Entonces tienen esta cosa de que, che, mirá que hay muchos lugares para hacer colonia, pero vuelven a estos lugares que tienen algo muy especial para ellos, y a pesar de que no hubo una herencia cultural, porque no es que durante 100 años no hubo nada, y vuelven al mismo lugar donde estuvieron tanto tiempo antes, ¿no? Es una historia fantástica esa. Eso qué increíble, pero ahí es como, es instinto porque tienen lugar las mismas buenas condiciones, por ejemplo, que tuvo en su momento, o es una cosa como casi de genética, digamos, de traspaso de información, ADN, no tengo idea, qué locura igual, ¿no? Sí, nosotros le pusimos transmisores. Nunca vamos a saber, pero... Claro, nosotros le pusimos transmisores para ver dónde se alimentan, y muchos de estos pingüinos, a diferencia de todo el resto de los pingüinos rey del planeta, se alimentan ahí en el estrecho de Magallanes, con aguas poco profundas, nada que ver con los lugares de otras islas Georgias, las islas del Océano Índico, o sea, hacen una cosa totalmente distinta, pero no obstante eso, se fueron al fondo de la Bahía Inútil, ¿no? O sea, increíble, hay algo ahí que los atrae y bueno, y 100 años después lo vuelven a elegir. No, y como tú bien dices, nosotros lo publicamos en La Ladera Sur, hay una imagen que es una teoría de un historiador, quizás no se sabe la verdad, pero de que hay una imagen como el pueblo Selknam reunido como en círculo, imitando a cómo los pingüinos se reunían ellos también en forma circular. Como esa relación entre, como dices tú, que existía entre los pueblos originarios y el pingüino en Tierra del Fuego. Sí, sí. Y vos sabés que eso es algo que, bueno, es algo que hemos perdido. Acá en Argentina es muy marcado, porque cuando vos vas a África o vas a islas del Pacífico, esta conexión con la naturaleza está ancestralmente en estas culturas, ¿no? O sea, hay una cultura, hay algo en las religiones, hay algo en la valoración que estos pueblos tienen. Y acá en Argentina, o bueno, la historia que ha pasado en muchos lugares de América, con la matanza de las tribus originarias, se perdió totalmente esa tradición cultural y esa valoración Entonces hay que reconstruir de cero una conexión con la naturaleza, porque no podés remontarla de ningún lado, porque la gente, nosotros somos todos hijos de inmigrantes que no tenían 1000 años acá o 2000, entonces no hay nada. Entonces tenés que volver a construir una conexión con esa naturaleza, porque se perdió todo, ¿no? Y lo vemos mucho cuando los colegas hacen programas en África, en Asia, donde usan todas las danzas, los mitos, y acá es muy difícil, ¿no? Ya vamos a ir, Poppy, a ese tema como de la conexión y de la educación ambiental, básicamente, que es lo que, divulgación, como tú partiste haciendo y tal. Pero antes de eso, ya a raíz justamente de esto del retorno a los lugares, del retorno, y el pingüino es una especie, digamos, que retorna, ¿cierto?, al mismo lugar. Por lo tanto, en toda tu experiencia con el pingüino de Magallanes, estando ahí en el mismo lugar, encontrando que está la nueva colonia, pero siempre regresan los adultos y los otros, ¿has conectado con algunos pingüinos que ya te tengan medio, digamos, pispado, así, ahí viene Poppy todos los años, digamos? ¿Se genera alguna relación con algunos individuos particularmente? Mira, buenísimo, porque el pingüino viste, es diferente, yo siempre digo, es muy diferente la forma en que se comporta un mamífero de un ave, viste, en general. Viste que el mamífero, cuando vos ves un reel, un videito en Instagram de un animal jugando, casi siempre es un mamífero, viste, por el tipo de desarrollo de la estructura cerebral. Las aves, uno no asocia el juego con las aves o con reptiles. Bueno, ves reptiles jugando, ves mamíferos, cachorritos de algo, viste, cachorros de algo, elefantes.
Y también, entonces, el pingüino no tiene esta cosa como vos esperarías de un perro, ¿no? Esta cosa de que te asocia tanto. Sin embargo, hay mucha diferencia en las personalidades de los individuos. Y sí tenemos ejemplares muy especiales. Entonces, por ejemplo, en una colonia, el pingüino, se habitúa. El pingüino de Magallanes se habitúa. Si vos tenés una colonia abierta al turismo y está bien manejada, el pingüino detecta que, ok, estos humanos se comportan, están en ese lugar. Si yo como pingüino tengo ganas de estar lejos de ellos, yo ni voy donde están estos. Pero si ese día me siento sociable, voy. Inclusive, con los años, hay pingüinos que están en el sendero turístico y ni se despiertan. O sea, no tienen ningún tipo de... Pero si vos vas a una isla donde nunca vieron humanos, salen despavoridos, ¿no? Esto varía mucho entre especies. Entonces, vos podés estar entre los pingüinos, pero no les gustan que los toquen. Ellos no quieren que los toquen, te atacan, como decía, es muy agresivo, te abre la piel, te aletea, te araña, ¿viste? Es muy agresivo, te puede lastimar. Entonces, hubo un par de individuos muy especiales. En una de las colonias había uno que se llamaba Turbo, porque estaba siempre abajo de la camioneta que es turbo diésel, ¿no? Entonces le pusimos Turbo. Entonces, pero golpeaba la puerta, que era de metal, golpeaba la puerta para entrar donde estábamos. Entraba, ellos buscan cosas para el nido, cordones, pedazos de papel, exploraba, no le importaba nada que estuviéramos o no, y se iba, y a veces venía con amigos, o sea, venía con algún socio. Entonces, el socio cuando veía que este loco entraba con los humanos, estaba como, ¿qué está pasando, no? ¿Qué te pasa? Claro, está re chiflado. Y a veces estamos trabajando en el campo, son colonias muy grandes, hay colonias que tienen 400 hectáreas, 400 manzanas, ¿no? Y el tipo nos veía y venía como a saludar, ¿no? Como a socializar un poco. Era una cosa muy loca este pingüino. Y después, en una colonia, otra colonia que nosotros descubrimos hace 15 años, y eso fue muy bueno. O sea, es una de las experiencias de vida que he tenido, y es que llegamos cuando había solamente 12 pingüinos, el lugar estaba muy amenazado con disturbio humano, gente que llevaba perros, prendía fuego para hacer asado en los arbustos donde estaban los pingüinos, cazaban, y esa colonia la fuimos protegiendo, y de esas 12 parejas que había originalmente, hoy hay más de 8.000 individuos. Hemos logrado con los dueños del campo ordenarlo, hacer un uso responsable, que haya una visita normal, que la gente lo disfrute, actividades turísticas, limpieza de playas con las comunidades. Es como un símbolo que resume todo el trabajo. Y en esta colonia, cuando estaban las primeras 6 parejas, yo vi cómo nacía el primer pichón de la colonia. Y eso es increíble, porque una colonia nace cada 3.000 años, no sé, o 200, no es algo que pase todo el tiempo. Entonces, este era el primer pichón, y la madre le pusimos Clarita, ¿no? A esa hembra. Y era otra ejemplar muy especial, porque Clarita no le importaba nada si vos la pesabas, si la medías, era una muy sociable, muy tranquila, y tenía como condiciones diferentes. Por ejemplo, en uno de los años se inundó mucho este lugar, con un aluvión de barro. ¿Y qué hizo? Construyó lo que no es normal. Construyó como en su mismo nido, trajo muchas ramas, y construyó como un nido de ramas y puso los huevos encima para que estén secos. Eso no es normal. El resto de las hembras perdieron los huevos porque pierden temperatura, ella no. Entonces, tenés estas cosas individuales que yo a veces apelo a eso en las charlas, ¿no? Porque viste que en las charlas de conservación uno trata de llegar a la emoción de la gente. Y siempre las imágenes de pingüinos son 400 pingüinos, 2.000 pingüinos, es muy impersonal. Entonces yo trato de que se conecten con uno, que digo, mira, cada pingüino tiene su vida, tiene su historia, tiene su familia, y su personalidad, ¿no? Y voy a estos casos para que la gente conecte con un individuo, no con la masa de pingüinos, ¿no? Este espacio es presentado por Patagonia. Poppy, tú, a todos los ejemplos que nos has dado, tanto en Argentina, Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda, habla de las parejas de pingüinos. Es verdad, uno escucha que siempre son de una pareja, ¿es así?
o no o es un mito, o hay especies que sí realmente tienen una sola pareja de por vida. Claro. Varía entre especies, Ya. pero en general, por ejemplo, hablando del magallánico, ¿no? Que estamos con este caso. Lo que sí pasa, mirándolo de más lejos, todas las aves marinas dependen de alimento que está en el océano y es muy incierto para ellos saber dónde está la comida. Si vos sos un pájaro de tierra, vos tenés tu nido, tenés los arbustos, vos sabés que ese arbusto va a florecer en 2 meses, el fruto, esto, eso no cambia. Ahora, en el mar, vos no tenés idea dónde va a estar la comida. Y encima vos tenés que irte de tu nido mucho tiempo para buscar esa comida. Nadan cientos, miles de kilómetros y vuelven con la comida. Entonces, ¿qué pasa? La única manera para un ave marina de ser exitoso es formar una pareja estable. Porque mientras vos estás en el nido, tu pareja está comiendo y cuando ella vuelve, vos vas, ¿no? Entonces, esta estrategia ha sido muy exitosa. Y en pingüinos es mucho más marcado. Porque no solo son monógamos dentro de una temporada, sino que a lo largo de los años vuelven a reproducir. Por ejemplo, el pingüino está acá de septiembre a marzo, abril, en su nido reproduciendo. Pero acá en el Atlántico, desde abril hasta septiembre, se la pasan en el océano, se van de acá a Brasil, hacen 12.000 kilómetros ida y vuelta, y entonces no están en su nido. Pero ¿qué pasa? Tienen un 80% de fidelidad al nido. Entonces, cuando vuelven, el macho vuelve a ese nido y vuelve la pareja y se reencuentran. Nosotros hemos tenido un caso de una pareja que la hemos podido seguir al menos durante 17 años juntos. Wow. Por ahí estaban juntas desde antes. Entonces, esta fidelidad al nido genera esta fidelidad en la pareja y hacen muchas cuestiones para robustecer el lazo de pareja, ¿no? Muchos displays, mucha cuestión de territorialidad, porque el nido es todo para esta especie, es la posibilidad de que el pichón sobreviva, porque le da protección del sol, protección de otros predadores. Entonces, los machos pelean mucho por su nido. Cuando empieza la temporada, los primeros que llegan son los machos, cargados de testosterona, tan agresivos, y se pelean, se llenan de sangre. Yo he visto perdiendo ojos, algunos de lo agresivo, porque se juegan la vida. Es el nido lo que se juegan. Y el nido también es un pasaporte a su hembra, a volver a encontrarse. Entonces, ¿qué pasa? Tenés una gran parte de fidelidad, pero tenés divorcios. Tenemos una tasa de divorcio. Y vos sabés que la causa del divorcio principal es cuando no logran criar pichones vivos. Entonces decís, che, mirá, no me fue bien el año pasado, no logramos criar, entonces busquemos otra pareja. Entonces, cuando hay divorcio, generalmente hay un recambio de parejas y se genera un nuevo vínculo y la verdad que es lo más exitoso para la especie, ¿no? Probar con otra pareja a ver si les va mejor. Pero hay toda una historia. Es como los humanos también. Claro, muy sabios. Pero vieron que es como los humanos, uno tiene una regla general, pero bueno, hay de todo, ¿no? Entonces vos ves de todo. Es fantástico, chicos, ir a una colonia es como un Netflix, porque cada pareja es un mundo. Entonces vos, y como lo seguimos todo el tiempo, nosotros seguimos 200 nidos toda la temporada y sabemos todo. Si perdieron los pichones, quién volvió, cuándo volvió, qué pasó, y cosas rarísimas que están pasando, ¿no? Que por ahí hay una cosa que es muy llamativa que se llama los babysitters, que cuando lo hemos visto, cuando el macho se va al mar, a veces tarda mucho y aparecen otros y acompañar a la hembra, pero no con intención sexual ni de aparearse. Está con ella, la acompaña, incuba los huevos, entonces es como que ayuda un poco. Y hemos visto casos en donde por ahí no hay comida, el macho tarda mucho y la hembra no aguanta más y se va. Y el babysitter se queda en el nido cuidando esos pichones ajenos y después vuelve el macho y él se va, no es que pelea. Y ese nido pudo continuar gracias al babysitter. Y creemos que son jóvenes que todavía no reproducen o por ahí no tienen socialmente la capacidad de atraer una hembra, pero van entrenándose y tienen una función social. Esto es muy difícil porque es muy raro de detectarlos, ¿no? Esto lo puedes hacer cuando tenés muchos nidos, mucho tiempo. Me parece fascinante, ¿no? Quiero irme para allá y a vivir, a trabajar con los pingüinos.
Lo otro es como eso de la viudez, ¿no? Pasa mucho que uno ve que ya no sabe qué es verdad y qué es mentira, digamos, pero eso como este pobre pingüino que quedó viudo, viuda y se quedó solo para siempre. ¿Eso realmente sucede en esas historias o en general encuentran su pareja, una nueva pareja y está todo bien, digamos, porque es como muy terrible? Es muy difícil de documentarlo porque viste que científicamente vos tenés que tener un número grande de muestras, tenés que tener muchos casos para poder asegurar lo que pasa y a veces quedan en anécdotas, ¿no? Y a veces pasa mucho en las redes, yo qué sé, hay una foto muy famosa de dos pingüinos azules en la bahía de Sydney, creo, Sí, para el año nuevo. que se están abrazando Claro, son tan simpáticos que lo humanizan rápidamente, claro. y y que los dos son viudos. Yo no creo en eso, yo me parece que le metieron una historia ahí, ¿viste? También vi, los pingüinos no están marcados, entonces ¿cómo saben? ¿Viste? Esas cosas No, ahora es interesante que, por ejemplo, en este pingüino en Magallanes y en la mayoría hay más machos que hembras. Entonces los machos compiten por las hembras, ¿no? En el pingüino, por ejemplo, de emperador, ¿vieron el emperador que es el más grande del mundo, que solamente reproduce en Antártida, tiene 1,30 m, 1,40 m? Hay mucho más hembras que machos. O sea, las hembras compiten por los machos. Y ahí la fidelidad es menor porque, ¿qué pasa? Vieron que están en el medio del hielo, las condiciones son extremas, 160 km/h de viento, hay hasta 50 grados bajo cero temperatura. Entonces, cuando llega el macho, puede esperar la hembra un tiempito nada más, 1 o 2 días. Si no llega, listo, porque no pueden perder tiempo porque pierden la temporada. Entonces ahí hay mucho menos fidelidad. Y tampoco hay nido, porque en la Antártida no hay material para hacer un nido. Vieron que incuba sobre las patas, pone el huevo y lo tapa con un pliegue ventral de grasa. Entonces, ni siquiera hay un nido para encontrarse. Es muy difícil todo. Entonces, ahí sí, ahí no es tanta lo que llamamos una monogamia serial. Ahí, bueno, te espero un rato, pero bueno, lo siento si no llegaste. Así que bueno, hay un dato interesante que es que nosotros no sabíamos qué pasaba con este magallánico en invierno. ¿Estaba con la pareja todo el invierno mientras migraban? ¿Qué hacía? Entonces les pusimos transmisores satelitales para ver la migración durante todo el invierno. Y eso lo pueden ver en nuestra página web, que es www.globalpenguinsociety.org. Pueden ver en línea, online, no hay que bajar nada ni pagar nada, todo el viaje de los pingüinos. Entonces, ¿Eso es lo que pusieron con Alex o nada que ver? Sí, tal cual, con Alex Muñoz. Claro. Alex Exacto. Muñoz Martín, Sí, que le sí. tocó ahí por primera vez esta experiencia y él tiene su pingüino con el que le puso él Y uno lo puede seguir. Claro, y uno lo puede seguir. Claro, Qué claro. buena Y han dado onda. unas vueltas increíbles esos pingüinos, yo lo he visto, el mapita, Eso es lo que pero una cantidad de vueltas. van a Brasil. Exacto, y Claro. uno puede ver la foto del pingüino, cuánto nadó en kilómetros hasta ahora, cuánto es la velocidad promedio, el lugar. Entonces también le pusimos nombres de pingüinos, le pusimos nombres de celebridades. Tenemos a Taylor Swift, tenemos a Anya Taylor-Joy, Freddie Mercury, Bizarrap, hay un montón. Bueno, hay celebridades de Argentina, Susana Jiménez y demás. Claro. Y también le pusimos uno, por ejemplo, a muchas parejas. Está Messi y su esposa Antonella. Y lo que vimos es que en invierno no están juntos, ¿no? Cada uno hace su vida. Y eso fue muy interesante porque hubo muchos medios en Argentina que pusieron la noticia: Messi y Antonella no están más juntos. Wow. Entonces, bueno, al menos en el mundo de los pingüinos, ¿no? Era la Y que bajada, claro. Claro, pero generó toda una cuestión mediática que ayudó a la campaña y descubrimos que no, que las parejas se separan en invierno, cada uno hace su historia Bueno. y vuelven a encontrarse al principio de la temporada reproductiva. Está bueno ese consejo quizás para los humanos tener ese recreo. Poppy, una pregunta. Bueno, Bárbara lo dijo en un inicio, que con Global Penguin Society han hecho un trabajo increíble y crearon la reserva de la biosfera más grande de Argentina. Y bueno, después está el refugio del Pedral y así con distintas áreas. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que existen hoy en relación a las áreas protegidas, tanto estas como en Argentina, que uno realmente escucha acá al otro lado, que nada, cómo la van administrando, pero cómo ha sido, bajo tu ojo, bajo tu experiencia, el manejo de las áreas protegidas? Es muy inestable. Argentina es un país hiper inestable en todos los sentidos que se te pueda ocurrir: político, económico, social, todo. Entonces,
es muy difícil a veces sostener procesos que necesitan tiempo. La creación de un área protegida es un proceso de 2-3 años, porque vos tenés que caracterizar el área, hacer documentos para justificar la creación del área, trabajar con los legisladores, con los que manejan las áreas. Y también pasa con planes de manejo de áreas ya creadas. Son planes participativos donde vos invitás a todos los actores, gobierno, sector privado, usuarios, las comunidades locales. Entonces necesitas tiempo y estás tratando de tener una estabilidad y continuidad en un mundo de inestabilidad en donde tenemos una tasa de recambio de funcionarios que un ministro dura 10 meses acá en promedio en Argentina. Tenés, todo el tiempo es un sismo y vos estás tratando de estar estable y construir algo en ese mar. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar mucho con aquellos actores que son permanentes, que no cambian con la política, y son las comunidades. El que vive acá va a vivir siempre. Entonces, con ellos y con los equipos técnicos permanentes, no con los que están puestos por política. Los equipos técnicos permanentes perduran en esta inestabilidad política, y cuando vos construís algo juntos, generás esta memoria institucional y este compromiso por tratar de que todo lo que se discutió y lo que se trabajó tenga vida. Y ha sido muy exitoso, porque después son ellos los que convencen a los políticos nuevos de que no, esto es muy importante, trabajamos tanto, hicimos tanto, ¿no? Esto que se... Entonces, eso le ha dado como una continuidad más allá de los tiempos políticos. Sí nos pasa la falta de legislación. Bueno, es un tema que nos ha tocado muy de cerca. En Argentina es abrumadora la legislación en cuanto a protección ambiental, a protección a nuestra fauna. Estamos con leyes que tienen 100 años para proteger la fauna nativa. Estamos muy desactualizados. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a tocar esto en otros países, también hay cuestiones muy similares, ¿no? Y nos pasa esto, que a veces, claro, a veces el tema de conservación se queda en compartir en redes sociales o en otros ámbitos, pero hay que ir a la justicia, porque la justicia es lo que le da vida a largo plazo, ¿no? Construir estas leyes que defiendan a nuestros recursos y que eviten daños futuros, ¿no? Poppy, justamente hablando de la justicia, hace pocos meses se realizó este juicio histórico, ¿cierto?, en Argentina, el de los pingüinos de Punta Tombo. Entonces, varias cosas alrededor de eso. ¿Cómo fue ese caso? Si nos puede explicar para la gente que no lo conoce, ¿qué es lo que destacas de la resolución de la justicia en este caso particular? ¿Crees o no que marca efectivamente un precedente concreto para el futuro para, eventualmente, la modificación o la creación de nuevas leyes? Sí, totalmente. Mira, el caso ocurrió hace 3 años, justo, exactamente. Fue en un campo, acá en Patagonia, al norte de Punta Tombo, en donde una persona con una retroexcavadora destruyó 4 áreas, ¿no?, de la colonia de pingüinos de Magallanes. Y fue durante 4 meses, y empezó cuando los pingüinos no habían llegado, pero terminó cuando los pingüinos ya tenían pichones, ¿no? Entonces hubo todo un proceso de 3 años de investigación. La fiscal, realmente excelente el trabajo de investigación que ha hecho, porque convocó hasta técnicos de National Geographic para ver cuándo ocurrieron estos hechos. Y era muy difícil encontrar que haya imágenes satelitales de este lugar. Y eso demostró gran parte del daño, porque se vio que una parte fue hecha cuando los pingüinos estaban en el nido y se destruyeron nidos. Entonces, esto fue, bueno, hubo un juicio, varias cosas, como decías, Bárbara. Es la primera vez en Argentina que una causa ambiental de esta naturaleza llega a juicio. Nunca llegó a juicio. Siempre, primero, quedan en los cajones de las fiscalías, nadie lo sigue. Segundo, si lo siguen, nunca los jueces determinan que vaya a un juicio, queda muerto en el... Y este llegó a juicio, y encima con un fallo de culpabilidad, de daño ambiental agravado, de crueldad hacia los animales y de dolo, o sea, de intención de dañar. Entonces, esto genera una jurisprudencia para Argentina que los fiscales del país estaban celebrando, porque les ayuda a muchas causas futuras y a causas pendientes, porque deja el precedente legal, ¿no? Y encima esto iluminó todo esto que acabamos de decir, que me preguntaba Martín, iluminó
la falta que hay en muchos aspectos de legislación, de creación, de protección, de creación de áreas protegidas, la necesidad de que la gente que ocupa los cargos de protección de fauna les interese la fauna, porque acá se vio todo en juicio, porque un juicio oral es tremendo, porque salta todo, ¿no? Todos los trapitos. Entonces, no solamente eso, la justicia le dijo, bueno, que era culpable, que tenía que, le confiscaron la retroexcavadora, tenía que pagar los daños del juicio, pero la justicia hace esto, le dice, escuche Poder Ejecutivo, intervenga acá, porque este proceso judicial va a terminar y esos pingüinos quedan desamparados. Intervengan ustedes para proteger estos recursos. Entonces ahí intervino el gobernador, hizo una ley para crear un área protegida de 1.000 hectáreas que va a terminar protegiendo 180.000 parejas de pingüinos Magallanes que estaban en el campo este, a la buena de Dios. También generó que el gobernador propone la creación de una fiscalía ambiental, porque acá en esta zona, a ver, Argentina tiene 24 provincias, solamente 4 tienen una fiscalía ambiental. Este juicio pasó en el fuero penal, o sea, la fiscal y los jueces están con asesinatos, suicidios, violaciones y los pingüinos. O sea, nada que ver con su expertise. Entonces, una fiscalía ambiental va a tener fiscales y personal y jueces con formación y perspectiva ambiental para juzgar estos casos y para investigarlos. Y también se elevó al Senado de la Nación una propuesta para que los delitos ambientales en Argentina estén en el Código Penal. Hoy no te pasa nada, están muy indefensos. Entonces generó una catarata de cosas muy positivas que van más allá del pingüino, porque va a terminar el pingüino beneficiando a cóndores, yaguareté, ballena, toda la fauna de Argentina, ¿no? Qué espectacular, realmente. No, sin duda. Felicitaciones además Sí. por eso, porque es un tremendo trabajo que hicieron ahí de mucho tiempo. Y es un caso que trasciende a Argentina, como tú bien decías, Sí. Poppy, a toda Latinoamérica, un caso así. Yo te quería preguntar, Poppy, porque lo conversábamos ahí fuera del aire, pero también cómo tú, un científico, con un caso como este, se tiene que exponer públicamente, y cómo lo llevas personalmente también como un ejemplo para miles de personas que trabajan en ciencia y que a veces tienen que involucrarse en temas judiciales, como tú decías, para que las cosas cambien. Sí, totalmente. Eso fue una de las cosas más desafiantes, porque no es un rol típico del investigador o de la persona que hace conservación, ¿no? Y acá lo que nos pasó es que fuimos los primeros que llegamos al lugar y tuvimos que sostener esta verdad cuando había mucha, no sé cómo llamarlo, se pagaron medios, se pagaron falsos ambientalistas para que vayan a los medios a tirarnos tierras, a tratar de dañar nuestra reputación, porque no tenían hechos. Me hubiera encantado que en juicio hubiera alguien que hubiera dicho, no es como usted dice, Borboroglu, fantástico, así es la ciencia, ¿no? Que construís yendo y viniendo. Bueno, como no tenían nada de evidencia, nos trataban de agredir personalmente en cuestiones nada que ver con el caso, nada que ver. Entonces, pero claro, es un ámbito en donde no estamos acostumbrados, ¿no? A que te agredan de esta manera. Y inclusive en juicio, el abogado defensor me atacaba a mí en vez de hacer una defensa técnica de su cliente, pero me atacaba a mí y que no sé qué. Atacar los argumentos y no podían, ¿entendés? Porque nosotros hicimos un trabajo científico muy bien hecho. A ver, hace 35 años trabajamos con pingüinos, entonces estimamos el daño y hubo otros 10 técnicos de vegetación, de suelo, de imágenes satelitales, de drones, que sostuvieron y desde todos los ámbitos donde se analizó se llegó a la misma conclusión. Por eso el tribunal, que fueron 3 jueces, falló por unanimidad. No es que hubo uno que, no me parece. No había duda. Ahora, sí es muy difícil, y yo creo que fue parte de lo que estoy aprendiendo, que no me importa lo que opine la gente que no valora las cosas como nosotros, que me importa la opinión de aquellos que yo valoro, ¿no? Y que la verdad que, bueno, si tienen ganas de opinar, bueno, infórmense. El juicio, como era de tan interés público, fue publicado online. Hoy mismo está en JustChubut, justiciachubut.gov, se pueden ver todas las audiencias, mi testimonio, el testimonio de todos. Entonces, el que quiera opinar, los invitaba yo en los medios a que vayan a escuchar el juicio. Claro, porque, o en las redes también, opinen con argumentos. Digo, ¿usted fue? No. ¿Usted hizo un informe? No. ¿Y en base a qué opina? ¿No? Porque es como un deporte nacional opinar en las redes y no tengo idea de lo que están hablando, ¿no?
Eh, y esto no es yo le decía, esto no es un show de chimentos, esto no es un talk show, esto es una causa penal. A ver, ¿no? Estamos hablando. Entonces, pero claro, pusimos en juego nuestro nombre, nuestra reputación, pero yo digo, si me pasé mi vida trabajando por los pingüinos, ¿cómo le iba a dar la espalda en este momento? O sea, es lo que tengo que hacer, es mi deber profesional y personal. Sí, fuimos a la guerra y yo en el momento cuando me atacaba decía, bueno, esto es por los pingüinos, me repetía, esto es por los pingüinos, esto es por los pingüinos. Y digo, pero es lo que Clarita. claro, es lo que tengo que hacer, ¿no? Y a veces se reduce eso el trabajo de la conservación. Si no lo haces vos, no hay nadie que lo haga. Bueno, eso yo creo que con esa frase final es para energía para todos los científicos que tienen que estar ahí poniendo sus puntos, como dices tú, en cuántos proyectos que hay que, bueno, defender o trabajar. Así que no, yo creo que, bueno, tu caso, Poppy, es muy, muy inspirador. De todas maneras. Y lo último, Poppy, antes de cerrar, porque se nos quedó en el tintero y lo hablamos antes, parte del trabajo de conservación también tiene que ver con la educación, ¿cierto? La educación a tempranas edades y todo. Entonces, ¿cómo fue comenzar a divulgar ciencia a través de videos en terreno? ¿Cómo le explicas tú a los niños y a las niñas la importancia de los pingüinos en los ecosistemas? ¿Qué sale de ahí? Bueno, buenísimo, porque yo digo, de alguna forma, yo lo que quería era compartir el mensaje de mi abuela a millones de chicos, ¿no? Y veía que una cosa es tratar de trabajar con las personas ahora, porque ¿qué hacemos en conservación? Nuestro objetivo es cambiar la conducta de la gente. No puedo decirle al pingüino, che, cambia de actitud, cambia de conducta, no vayas por ahí porque hay un derrame. No se puede, es la gente. Entonces cada vez trabajamos mucho más con gente y la educación es fundamental, ¿no? Porque obviamente ya lo sabemos, cada vez digamos, lo bueno es que hay una mayor valoración de las nuevas generaciones del ambiente y esas generaciones cada vez van a ser la mayor parte de los votantes, ¿no? Entonces el mundo, gracias a Dios, yo espero que vaya en una dirección con una valoración al ambiente por parte de las nuevas generaciones. Lo estamos viendo muy bien, pero hay que educarlos y hay que mostrarles esta cuestión. Y yo lo que veía como un desafío es que en un mundo digital, donde los chicos pasan tanto tiempo en pantalla, perciben que no necesitan el ambiente porque no interactuaron con el ambiente como nosotros. Yo tengo 55 años, mi abuela me hablaba de ambiente, pero en el colegio nadie me hablaba del ecosistema, no era una cosa, la conservación no existía. Entonces teníamos que generar esta necesidad de que los chicos perciban que necesitan el ambiente y después lo conserven. Entonces tenemos programas locales donde llevamos a los niños a conocer a sus pingüinos que están cerca, porque estos chicos son los que se convierten en los decisores, los que toman decisiones en el futuro. A ver, los chicos que empezamos a llevar hoy tienen 30 años. Entonces, y después también, además de lo local, que llevamos los chicos a las colonias, les pagamos todo, tenemos programas con los colegios, convenios con los ministerios de ambiente, de educación, y también programas internacionales a través de plataformas como National Geographic, Disney, y tenemos antenas satelitales donde transmitimos en vivo. A veces hemos tenido 5.000 chicos de todo el planeta en vivo mostrándole un pichón de pingüino y que nos preguntan. Entonces esa conexión, esa cosa como de recrearlo de mi abuela, ¿no? Eso ha sido estupendo y ha crecido de una manera increíble. Y también hay algo que es muy malo, que son el tema plásticos, pero nosotros le vemos la beta positiva, y es que el cambio climático, vieron que, bueno, parece una cuestión religiosa, ¿crees o no crees? Entonces no es una cuestión religiosa, pero es difícil de transmitir. El plástico no es difícil de transmitir. A ver, anda a cualquier lugar, mira el plástico que hay y decime si no te das cuenta del impacto que tuvimos los humanos en el planeta. Pero ¿qué hacemos? Llevamos a los chicos, a las pingüineras, ven la cantidad de plásticos que hay en las costas, en los nidos, y vamos a la mañana, es un desastre. A la tarde, después de juntar todos esos plásticos, nos damos vueltas y le digo, ven chicos, miren el impacto que han tenido hoy. Miren todo esto, los pingüinos van a llegar, los nidos están limpios, no se van a enredar en los plásticos en la costa. Ustedes son los que hacen las cosas posibles. Entonces, de transformar algo tan grave como los plásticos en algo que los chicos dicen, tremendo, digo, nunca más uso nada de plástico, trato de no consumir y veo lo importante que soy para el planeta. Entonces, eso
ya lo tenemos ya le ganamos, ¿viste? Ganamos la conciencia de estos chicos por siempre, ¿no? Y eso es una de las cosas buenas del plástico, si es que tiene algo de bueno. Espectacular. Bueno, Poppy, yo creo que vamos terminando, Bárbara, ¿no? Sí, lamentablemente. Lo bueno es que ya somos amigos, entonces podemos de repente mandarte un consultar. WhatsApp o algo para preguntarte de pingüinos. Sí, totalmente. Y yo creo que, a ver, esto cuando los chicos me preguntan, ¿y yo qué puedo hacer por el planeta? Le digo, mira, hagan lo que ustedes sientan pasión. No necesitan ser biólogos para hacer conservación. La biología necesita ingenieros, gente que trabaje en finanzas, arquitectos ambientales, necesita gente que trabaje en psicología social, gente de periodismo, porque la conservación es multidisciplinaria, hay que enfocarla desde todos los aspectos. Entonces, si a vos te gusta la arquitectura, bueno, a través de tu expertise, hace algo por la conservación. Hay muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, no es que te tiene que gustar la célula. No pasa por ahí, ¿entendés? No es necesario. Si te gusta, fantástico, pero hace algo que te apasione. A mí me apasionan los pingüinos, me movilizan, me llenan de energía. Yo los admiro, su tenacidad, su dedicación, la fortaleza que tienen, pero a la vez su fragilidad es lo que a mí me motiva todos los días a laburar por ellos, a trabajar por ellos, ¿no? Y bueno, y a través de los pingüinos trabajamos por el océano, y el océano son claves para la supervivencia del planeta. Entonces hacemos este combo, ¿no? Que como usar a los pingüinos como embajadores de la conservación planetaria. Don Pablo García Borboroglu. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias por ser la persona que cierra esta temporada de Inspirados por la Naturaleza. Sí, muchas gracias, Poppy. Yo creo que terminamos esta temporada muy arriba, muy inspirados. Tu caso es un ejemplo para todas las personas que nos gustan estas temáticas, que trabajan en conservación. Así que ha sido un año duro, pero ojalá que termine muy, muy arriba, porque como te digo, has inspirado a mucha gente y nada, y los pingüinos son tremendos. Así que como dijo Bárbara, seguiremos en contacto contigo para tratar de seguir difundiéndolos, sabiendo más de ellos. Muchas gracias. No, bueno, gracias a ustedes, porque la verdad que, como decía, para llegar a la gente necesitamos de puentes como ustedes, así que muchas gracias por permitirme compartir esta historia y por ahí a la gente decirle que no se queden tranquilos porque hay gente que se dedica a la conservación. Todos tenemos que hacer algo. Ahora vienen las fiestas, ¿no? Digamos, siempre tenemos reuniones o las vacaciones. Aunque no podamos hacer algo directo, hablemos con nuestros colegas de lo que nos importa. Hablemos con nuestra tía de que, che, mirá este tema, mirá el derrame de petróleo. Compartamos lo que nos importa, porque también es una forma de ayudar a la conservación, ¿no? Compartiendo esta preocupación y esta valoración que tenemos, porque si hay chicos nos están escuchando y estamos teniendo un gran impacto sobre todo con lo que decimos, tenemos un gran impacto en estos chicos también. De todas maneras. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Como siempre, un placer, una alegría. Nos despedimos. Sí, Bárbara, me un encanta gusto. este podcast. Esperamos volver, claro, una nueva temporada, así que sí. ahí estaremos. Eso, ahí estaremos. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y ha sido increíble esta última temporada, no sé si te pasó, pero la verdad es que a mí me ha conmovido un montón la cantidad de movimiento, de agradecimiento que ha habido con el Inspirados. Así que cerramos una temporada súper contentos, además. Gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, que nos acompañan. Así que nos encontramos en una 7ª temporada. Así ¿no? es. Gracias, Bárbara. Abrazo, Poppy. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias. Esto fue Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en laderasur.com. Este espacio es presentado por Patagonia.